Buenas noches, mi nombre es Nilson Amado Contreras, me encuentro inscrito en el programa de Administración de Empresas, me encuentro en el cuarto periodo, pertenezco al CEAT de Vélez, actualmente resido en el municipio de Cimitarra. En esta oportunidad pues vamos a mirar un poco acerca de las actividades intermedias que se realizaron en este curso de la unidad 1 y 2. Será una presentación de manera individual. Encontraremos aquí el diagnóstico sobre el trabajo colaborativo número 1 en su primera instancia. Adicional a ello, miraremos o socializaremos un poco los temas asignados de las unidades de acuerdo al rol. Para estos trabajos en el curso en estas unidades he tomado el rol de gerente de talento humano. Dentro de estos temas asignados, pues analizaremos los capítulos 5 y 6 de la unidad 2, los cuales uno de ellos nos habla del reglamento interno de trabajo, otro acerca de la liquidación de prestaciones sociales a beneficiarios de fallecidos. También veremos los despidos de personal en condiciones de incapacidad o embarazo. En el capítulo 6 podremos observar la liquidación de jornada de trabajo y los términos de contrato. Algunos son por causales de término de contrato y otros por despido indirecto. Finalmente, pues unas conclusiones y unas recomendaciones personales en el curso. Bueno, en primer lugar, pues el diagnóstico del trabajo colaborativo número 1, el cual pues consistía en organizar el grupo colaborativo. Debíamos escoger un líder, tomar unos roles dentro de los cuales estaba el de gerente de talento humano, profesional en salud, ocupacional, asesor de reclutamiento, asesor de contratación, nómina y afiliación a la seguridad social y el psicólogo. En mi caso pues yo tomé el de gerente de talento humano, ¿no? Para este trabajo pues simplemente pues lo que hicimos fue observar una película llamada El Método, una película española, la cual pues fue muy interesante, donde pudimos encontrar pues varias diversas competencias entre las personas que interpretaban allí a los empleados que estaban presentando dicha entrevista. En esta película pues podíamos observar fácilmente algunas competencias que podemos rescatar, por así decirlo, lo positivo y desechar lo negativo, ¿no? Vimos tanto lo bueno en sus cualidades como también algunos defectos en cuanto a actitudes que no se deben tomar en el momento de una entrevista. Para este trabajo entonces debíamos tener en cuenta una de las hojas de vida. Debíamos escoger un candidato para este trabajo. Pues escogimos al señor Ricardo Arce, el cual pues creemos que cumple con todas las competencias que requería para el puesto de jefe de talento humano. En mi condición pues en mi caso había escogido al señor Enrique León, puesto que para mí pues cumplía con todas las expectativas, pero después de un debate interno con el grupo de trabajo pues decidimos dejar al señor Ricardo. Pasamos luego a la contratación, a realizar la contratación mediante un contrato individual de trabajo de manejo y confianza a término definido. Este contrato pues contaba con las indicaciones normales, debía llevar el nombre del empleador, su dirección, el del trabajador, igualmente su dirección, fecha de nacimiento, bueno, especificando plenamente cuánto iba a ser su salario, el lugar donde se iba a desempeñar las labores, la fecha en que iba a iniciar el contrato y pues la fecha de terminación, pues en este caso pues un contrato a término indefinido, ¿no? Este contrato tenía una función especial. Dentro de las cláusulas había un parágrafo, por así decirlo, el cual pues nos indicaba que tratándose de un contrato donde el trabajador desempeña un cargo de confianza y manejo, este estará excluido de remuneración por horas extras, ya que el empleador podrá exigir al trabajador o disponer de las horas laborales necesarias para cumplir a cabalidad con las funciones designadas, ya que él no puede ausentarse de ellas mientras sus obligaciones requieran de su presencia. Lo anterior pues no afectará el horario mínimo señalado por el empleador, ¿no? Esta es una de las funciones principales que tenía este tipo de contrato. Posterior a ello pues realizamos unas afiliaciones a la seguridad social. Esta parte pues es muy importante, ¿no? Toda empresa pues debe tener afiliados a sus trabajadores tanto a la EPS como al fondo de pensiones, a la ARL y a la caja de compensación. Muchas empresas pues pasan por alto este tipo de afiliaciones y bueno, esto más adelante les puede traer graves inconvenientes legales y jurídicos. Realizamos con base a una base de datos, por así decirlo, se realizaron dos tipos de nómina, una mensual, otra quincenal, donde pues aprendimos a tomar el auxilio de transporte, para qué tipo de personas pues aplicaba, las horas extras, los devengos, horas extras diurnas, nocturnas, festivas,
los recargos nocturnos. Asimismo, pues vimos cómo tomar las deducciones, tanto de salud como de EPS, cuentas por cobrar y demás. Mediante un debate, por así decirlo, varios encuentros con el grupo colaborativo, pues se realizaron estas nóminas, estas liquidaciones de nóminas y pues se pudo comprender a cabalidad el tema de cada uno. Bueno, es muy importante que las empresas tengan pleno conocimiento de estos temas, ¿no? Muchos trabajadores reciben su salario, pero ahora la verdad no saben si realmente están recibiendo lo que es. Entonces es muy importante que pues todos tengamos el mismo conocimiento, tanto empleados como empleadores. Los trabajadores pues deben estar enterados en su totalidad de las leyes que los protegen, así como las normas o reglamentos que deben seguir en la empresa. De esta manera ellos pueden exigir así derechos y pues tendrán en cuenta también cuáles son sus obligaciones, ¿no? Hay que tener pleno conocimiento de ello para saber qué vamos a reclamar. El reglamento interno de trabajo es fácil encontrarlo, pues hoy día pues las redes de internet nos trae todo. Vamos a encontrar el reglamento pues dentro de la ley 1429 de 2010, el cual pues fueron modificadas algunas normas últimamente. Anteriormente el empleador debía presentar el reglamento interno ante el inspector de trabajo para su aprobación, la cual podría tardar hasta 5 meses, y con la aprobación del Ministerio de la Protección Social. Actualmente el empleador puede realizar el reglamento sin ninguna intervención de otras entidades o personas, excepto aquellos casos donde se acuerde que los trabajadores harán parte de su constitución. Cuando el empleador pues ya ha realizado su reglamento, lo publica en una cartelera interna, lo notifica a sus trabajadores, lo hace firmar y pues les entrega a cada uno una copia. En caso de que los trabajadores no estén de acuerdo con este tipo de reglamentos, pues existen unas objeciones, pues ellos pueden pedir a la empresa realizar modificaciones al reglamento interno dentro de los 15 días hábiles siguientes de su publicación y notificación. Claro está, que solo cuando este tipo de objeciones o modificaciones se pueden llegar a realizar, se pueden pedir solo cuando considere que el reglamento está violando algunos artículos como el 106, 108, 111 y siguientes, los cuales informan acerca de multas, periodos de prueba, escala de sueldos, salarios, horarios, sanciones disciplinarias, etc. En caso de que el empleador se niegue a tener en cuenta las modificaciones, al trabajador puede solicitar al inspector de trabajo que revise el caso. En cuanto a las liquidaciones de prestaciones sociales a beneficiarios de fallecidos, entonces cuando una persona fallece, generalmente pues los reclamantes de esta liquidación de prestaciones sociales pues son su esposa o su compañera. En caso de que haya ausencia de alguna de estas personas, pues entonces sus hijos. Para ello pues simplemente deben acercar unos requisitos a la empresa, como lo son un documento de extrajuicio, es un documento donde se evidencia la relación en vida del fallecido, donde él en algún momento pues elaboró un extrajuicio con su compañera. Y si tiene obviamente el registro civil de sus hijos, pues mejor, eso va a demostrarle a la empresa pues que realmente existía un parentesco con ella. Posterior a ello entonces se publica en radio y prensa un aviso emplazatorio denunciando pues la situación de que pues a toda persona aquella que se crea con derechos a reclamar dicha liquidación se acerque a la empresa. Si se presenta otro reclamante, la decisión ya no la toma la empresa, la toma un juez mediante sentencia judicial. De lo contrario, pues la empresa tendrá la obligación de cancelarle las prestaciones a esta esposa compañera permanente. Se publican 2 avisos, los cuales no van más allá de un mes. Si no hay reclamantes, la empresa debe proceder a cancelar la liquidación a quien realizó la reclamación, inicialmente presentando las pruebas. En caso de que aparezcan más beneficiarios, la empresa no tiene responsabilidad en ello, pues cumplió con su normatividad normal de publicar en prensa. Ahora veremos la parte de los despidos de personal en condiciones de incapacidad de embarazo. Resulta que los trabajadores que se presentan con estas o en esta situación de salud deben estar enviando al empleador la situación en la que se encuentran. En caso de que se presente un despido de estos, el empleado puede demandar al empleador. Si el empleador realiza dicho despido, debe elaborar los descargos, presentándolos al inspector de trabajo, y este es finalmente quien decide si el trabajador debe ser despedido o no. Si el inspector de trabajo indica a la empresa que no puede despedir al empleado, el despido queda sin efectos. En los casos en que el trabajador tenga contrato a término fijo, el empleador tiene la obligación de prorrogarlo hasta que regrese de su periodo de protección de lactancia. En cuanto a las liquidaciones de jornada de trabajo, pues antes de ir a tomar
o de llegar a liquidar o analizar la hora laboral ordinaria, pues hay que saber en qué consiste la jornada diurna. Esta va de 6 de la mañana a 10 de la noche, la nocturna va de 10 de la noche a 6 de la mañana, y pues tener en cuenta también que la jornada máxima semanal no puede pasar de las 48 horas. Para ello entonces se analizan unas breves fórmulas, unas fórmulas muy sencillas, las cuales se conforman de la siguiente. Para hallar la hora ordinaria diurna, se toma el salario básico sobre el número de horas en el mes. En un hipotético caso o en un ejemplo, pues digamos que la señora María, un ejemplo, devenga un salario básico de 800.000 pesos. Este valor lo dividimos en 240, que son las horas del mes, para darnos un total de hora ordinaria diurna de 3.333. Este dato diurno lo vamos a necesitar pues para otras fórmulas que vamos a utilizar, pues para las siguientes fórmulas pues que vamos a tomar el mismo ejemplo. Para hallar la hora extra diurna, simplemente tomamos esta hora diurna y la multiplicamos por 1,25, lo cual nos va a dar 4.166. Así lo vamos a hacer con la hora ordinaria nocturna. Esta depende de la hora ordinaria diurna por el 1,35, que si lo multiplicamos con el ejemplo nos estaría dando 4.499 pesos. La hora extra nocturna se toma sobre el 1,75. La hora ordinaria diurna dominical también se toma sobre el 1,75. La hora extra diurna dominical se estaría tomando con el 2,10 aproximadamente. La hora ordinaria nocturna dominical o festiva sobre el 2,10 y la hora extra nocturna dominical sobre el 2,5. Dentro de los términos de contrato encontramos pues algunas causales de término de contrato. Estas se encuentran contempladas en el Código Sustantivo de Trabajo en los artículos 61 al 66. Algunas de ellas pues son las siguientes. Cuando hay una terminación de contrato normal es porque se ha dado por mutuo consentimiento. Puede ser también por muerte del trabajador, terminación de la obra o labor contratada, expiración del plazo fijo pactado, no regresar el trabajador a su empleo, sentencia ejecutoria, entre otras, ¿no? Cuando se presenta por justa causa, vamos a ver que pudo haber sucedido que por acto grave de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina. También por acto inmoral o delictuoso. Daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias y materias primas. Renuncia a aceptar medidas preventivas, entre otras. Y cuando vemos una terminación de contrato por previo aviso, pues renunciar por parte del trabajador mediante carta con anticipación a su salida. Pues generalmente si no hay ninguna objeción adicional, o bueno, si fue por voluntad propia, pues tratar de hacerlo con anticipación, pues para dejar las puertas abiertas. Si el trabajador es despedido sin justa causa, el empleador deberá indemnizar al empleado conforme al Código Sustantivo de Trabajo, teniendo en cuenta pues los artículos 64 y 65. Si el término del contrato se da por un despido indirecto, existen empresas que suelen utilizar esta figura de despido sin justa causa cuando quieren desistir de los servicios del empleado. Lo obligan a pasar su carta de renuncia para evitar pagos de indemnización. El empleado, en caso de que esto se presente, él puede entablar una demanda judicial. Un juez laboral es realmente quien determinará si la renuncia del empleado fue obligada o no. De fallar a favor del empleado, la empresa pues deberá indemnizar al trabajador por año laborado. Veamos más o menos en qué consisten este tipo de indemnizaciones por despido sin justa causa. Si el trabajador devenga menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, la empresa estará obligada a cancelarle 30 días de salario por el primer año y 20 días de salario por los demás años laborados. Si el trabajador devenga 10 salarios mínimos o más, el empleador pues o la empresa estará obligado a cancelarle 20 días de salarios por el primer año y 15 días de salario por los demás años laborados. Bueno, finalmente pues el derecho laboral pues es un tema muy de gran importancia tanto para empleados como empleadores, pues siempre se espera que no se vulneren los derechos legales salariales a ninguna de las partes. Si en algún momento se llegan a cometer faltas o abusos a estas normas, las empresas se verían afectadas con multas o sanciones. Las normas y leyes que le competen se pueden encontrar contempladas en el Código Sustantivo de Trabajo. Como recomendaciones del curso, bueno, hasta el momento pues ha sido de gran aprendizaje. Sinceramente pues tanto la metodología que se está utilizando ahora con los talleres prácticos pues
son muy buenas, solo que sería más interesante si se realizaran unos pues, mayores talleres prácticos, los cuales puedan llevar a la práctica, por así decirlo, las normas y las leyes que tienen que ver con el derecho laboral. Aquí vamos a encontrar obviamente las referencias con las que fueron, con las que pues las referencias que se consultaron y se tomaron como base para la realización de este trabajo individual. Muchas gracias.